Je la laisserai pas passer. Algunos barrios pericentrales de la ciudad de Santiago de Chile están sufriendo procesos de elitización. Dicho proceso tiene que ver con la revalorización de espacios anteriormente degradados, en los cuales por su buena localización y características patrimoniales se comienza a desatar un proceso de producción inmobiliaria, cambios en los usos del suelo y proliferación de nuevas actividades. Uno de los casos más ilustrativos corresponde al barrio Italia, al poniente de las comunas de Providencia y Ñuñoa. El proceso de elitización se basa en la captura de la rent gap o plusvalías por parte de los agentes inmobiliarios. Así, las antiguas relaciones vecinales son destruidas, ya que siempre existe un actor social que pierde: los antiguos locatarios y residentes, que al ver un aumento en el precio de las propiedades y sus alquileres, se ven obligados a abandonar el barrio, constituyendo una situación de riesgo. Además de lo anterior, los servicios del barrio se hacen cada vez más elitistas, habiendo también una demanda cada vez más fuerte sobre estas áreas. Dicha situación se ilustra en el aumento de un 720% en el número de personas jefas de hogar, identificadas como directivos y profesionales entre los censos de 1992 y 2002. La tarea de transmitir el conocimiento del riesgo no es sencilla. Es por ello que surgen problemas a la hora de comunicarlo, los cuales pueden tener que ver con diversos factores. Dicha comunicación, en el contexto de una gobernanza del riesgo, se refiere al intercambio de políticas, expertos y actores, con tal de generar acciones para reducir la incertidumbre, la complejidad y el riesgo ambiguo. En este sentido, las recomendaciones apuntan a incluir a los distintos actores y agentes para priorizar temas. Un primer problema identificado en el caso estudiado consiste en la significancia de la diversidad socioeconómica para la comunicación del riesgo, que da origen a una heterogeneidad del conocimiento. Se trata de un territorio que sufre un proceso de transformación, en el cual hay un recambio constante de los actores sociales que interactúan en él. Las diferencias socioeconómicas, en cierto sentido, también pueden ser interpretadas como culturales, habiendo una percepción del riesgo diferenciado. A la hora de comunicar, entonces, es necesario tener en cuenta un uso sencillo del lenguaje, que permita llegar a todos los ciudadanos, poniendo sobre la mesa un debate que permita configurar una gobernanza adecuada en la cual sea posible reducir la incertidumbre. Dicho riesgo se compone por la propia vulnerabilidad de estas personas, que poseen un poder adquisitivo limitado, y por la amenaza del incremento del precio del suelo, que genera presiones a los residentes por vender o dejar de alquilar sus viviendas. En este sentido, el riesgo es percibido de manera diferente por las distintas capas de la sociedad, ya que para los agentes inmobiliarios, empresarios, gobiernos locales y nuevos residentes, la transformación del barrio es vista como una oportunidad de captura de plusvalías, desarrollo de actividades económicas, captura de impuestos, patentes comerciales y conquista territorial a través de la capitalización de lugares auténticos. Un segundo problema tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales se comunica el riesgo. En el caso analizado, se utilizan canales de transmisión de información de carácter económico. En este sentido, los precios y sus constantes alzas indican que una mayor demanda recae sobre estas áreas. Dicha información es fácil de interpretar para los agentes empresariales e inmobiliarios. Sin embargo, para una población arraigada de bajos ingresos, el aumento de precios tiene una doble lectura. En un principio puede entenderse como una alza generalizada del costo de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento sostenido y más brusco que en otros sectores de la ciudad, les hará comprender que en caso de no poder aumentar su capacidad de pago, se verán obligados a abandonar el barrio. A partir de lo anterior, se configuran espacialidades de resistencia. Algunos residentes sí pueden seguir viviendo en el barrio, ya sea porque las propiedades son propias o porque sus ingresos sí les permitirían mantenerse allí por algo más de tiempo. Pedro Torres llegó a vivir al barrio en el año 1985. Compró su vivienda en 3 millones de pesos, la cual hoy está valuada en alrededor de 300 millones. Hoy es presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Italia, organización que pretende evitar la depredación inmobiliaria mediante una buena gobernanza. No se oponen a las transformaciones del barrio, sin embargo, pretenden mantener su identidad y evitar que se siga generando la expulsión de los residentes tradicionales.
De acuerdo con el National Research Council, las principales dificultades que aparecen a la hora de comunicar el riesgo corresponden a aquellas legales, a las derivadas de las pugnas del poder, la fragmentación, las asimetrías en el acceso a la información y la diversidad de intereses. En relación al caso de Barro Italia, la comunicación efectiva del riesgo no es tan relevante como lo podría ser en el caso de una emergencia. Sin embargo, existen dos aspectos que merecen ser destacados. En primer lugar, aparece el problema de la incertidumbre. La heterogeneidad del conocimiento puede convertirse en una ventaja o desventaja a la hora de sacar provecho de la captura de plusvalías. La prensa juega un papel esencial a la hora de comunicar las intenciones de los empresarios y los municipios sobre los territorios, especialmente cuando se realizan modificaciones a los planes reguladores o existen proyectos de inversión en carpeta. Dicha información, muchas veces contradictoria, puede ser mal interpretada por la ciudadanía, que no cuenta con un conocimiento técnico, pudiendo tomar malas decisiones como la venta de sus viviendas a un valor inferior que el de mercado. En segundo lugar, cabe destacar la empatía entre los distintos actores que se despliegan en el territorio. Aquellos que se interesan en solo producir beneficios económicos son a su vez quienes producen el riesgo y quienes pueden, en cierto sentido, maquillarlo o intentar esconderlo como una mera consecuencia del sistema económico, o eventualmente destacar exclusivamente la vulnerabilidad y no la amenaza. En relación al conocimiento del riesgo, podemos identificar tres conceptos. El primero corresponde a la complejidad, la cual se refiere a una incertidumbre en la cual resulta difícil reconocer las causas, así como cuantificarlas. En el caso de Barro Italia, priman los factores económicos, de modo que es difícil realizar predicciones a largo plazo de qué es lo que sucederá. Las tendencias permiten prevenir ciertos eventos, sin embargo es difícil tomar decisiones teniendo en cuenta de que se trata de un proceso desatado por múltiples factores, entre los que están, por ejemplo, aquellos culturales y, en cierto sentido, el azar. Así surge la pregunta de ¿por qué se elitizó Barro Italia y no otros barrios que incluso tienen mayores características patrimoniales y que se encuentran en pleno centro de la ciudad, como Biel o Mata Sur? ¿Ocurrirá algo similar en estos barrios a futuro? De momento, las respuestas están desiertas, ya que dependen de las dinámicas de la economía urbana, factores sociales, culturales, entre otros. En segundo lugar, encontramos la incertidumbre. Las causas y los efectos están indeterminados por falta de evidencia empírica, indicadores inadecuados, la misma complejidad, entre otros. En el caso estudiado, y tal como se ve con la complejidad misma, las causas son múltiples, de modo que solo pueden estudiarse con claridad los efectos. Entre los atributos de la incertidumbre se encuentra la variabilidad, los errores de medición, una determinación de causa-efecto azarosa, los límites del sistema y la ausencia del conocimiento. Para la exclusión social derivada de la elitización, la variabilidad en los precios y en la economía es esencial. Por otro lado, los límites del sistema se fijan en los planes reguladores. Se marca así una tendencia al máximo escenario de lo que podría suceder, sin embargo las consecuencias directas siguen dependiendo de las dinámicas económicas y no solo del aspecto normativo. Lo más importante en este caso es la falta de conocimiento, ya que los residentes originales venden sus propiedades a precios inferiores al de mercado, habiendo un aprovechamiento por parte de aquellos actores que sí tienen un acceso adecuado a la información y por lo tanto las tendencias de los que ocurre en el barrio a futuro a partir de las dinámicas económicas. En tercer lugar, nos encontramos con la ambigüedad. Se trata de la variabilidad entre las interpretaciones legítimas basadas en las mismas observaciones y datos. A partir de lo anterior, la evaluación del riesgo se vuelve controversial, ya que no significa que puede ser controlado, pudiendo encontrarse también justificaciones y tolerancia al mismo. En Barro Italia no se hacen patentes mecanismos que permitan el arraigo y la protección de aquellos grupos más vulnerables, configurándose un escenario de ganadores y perdedores. Sin embargo, a partir de la ambigüedad, existen actores capaces de disfrazarlo, como una oportunidad para la venta de las viviendas. Sin embargo, las personas que están bajo un régimen de alquiler se ven obligadas a dejar el barrio a ver mermada su capacidad de pago. Por último, en cuanto a la comunicación del riesgo, en este caso no existe una figura oficial que realice esta tarea. Únicamente las organizaciones ciudadanas realizan determinadas denuncias buscando que más vecinos se unan. Sin embargo, el poder del sistema económico y la mala gobernanza es más fuerte, teniendo finalmente a los empresarios, las inmobiliarias y el mismo municipio en su contra.